Buen día, compañeros, mi nombre es Sonia Fernanda López Roque y yo les voy a hablar sobre un autor cuyo nombre fue Antonio Rubio. El objetivo de esta presentación es conocer las posturas con respecto a la lógica que tuvo Antonio Rubio. Antonio Rubio fue un jesuita que llegó a la Nueva España en 1576. En 1600 la provincia mexicana lo mandó a Europa para que pudiera publicar sus obras, que estaban basadas principalmente en la filosofía natural de Aristóteles. En 1603 publicó una obra que se llamó Un comentario a la lógica aristotélica en Alcalá. Esta tuvo una edición que fue publicada en Colonia en 1605 y allá fue apodada Lógica Mexicana. Bueno, en su obra, Antonio Rubio se realiza 6 cuestiones, a las que llamaremos cuestiones proemiales. La primera cuestión que él hace es sobre la necesidad de la lógica, si esta es necesaria para el estudio de otras ciencias, a lo que él responde que sí es necesaria, ya que ninguna ciencia es solamente un montón de ideas sueltas. La segunda cuestión que hace es si la lógica es una ciencia, a lo que él responde que sí, ya que su definición de ciencia es que estas son un sistema axiomático, es decir, que es una red de teoremas inferidos que están compuestos por axiomas y principios. La tercera cuestión que realiza es la relación que existe entre lógica y ciencia. Él dice que hay una lógica docente y una usante. En palabras de Walter Redmond, la lógica docente es lógica pura, que es la lógica como una ciencia que se encarga de estudiarse a sí misma. Y la usante es una lógica aplicada, que es la lógica como arte. Para esta parte, Rubio tomó la idea de Aristóteles, ya que Aristóteles llamó a la lógica una herramienta intelectual que ayuda a otras ciencias a constituirse. En su cuarta cuestión es sobre los quehaceres de la lógica, y que si estos quehaceres forman una unidad. Para empezar, Rubio dice que la lógica trabaja con procedimientos científicos. Estos procedimientos científicos son identificar y clasificar las entidades relevantes para así formar enunciados, y el otro es organizar estos enunciados en argumentos y demostraciones sistemáticos. La lógica funciona como base y esta se encuentra compuesta por 4 partes. La primera son los términos, que es el vocabulario, las palabras que usamos. La segunda son los enunciados, que son las reglas de formación, cuando ya formamos una frase, una palabra. Los silogismos, que son las reglas de consecuencia. Hay 2 premisas y una conclusión. Y las demostraciones, que es la definición de los teoremas. Para trabajar con estos 4 compuestos, él establece 2 metodologías. La resolutoria, que se encarga de descomponer las unidades en constituyentes, y él la llamó también analítica, y la compositoria, que se encarga de construir unidades a partir de constituyentes, a la que se llamó sintética. Bien, en cada una de estas metodologías existe una relación. En la analítica, las relaciones constan de las demostraciones constan de silogismos, los silogismos constan de enunciados, los enunciados constan de términos. Y en la síntesis, la relación que existe es ser constituyente de. Los términos son constituyentes de los enunciados son constituyentes de los silogismos y los silogismos son constituyentes de las demostraciones. Hay relaciones, hay una conversa, por ejemplo, ser padre de, y su conversa es ser hijo de. En su quinta cuestión, él se pregunta si la lógica es teórica o es práctica. Entonces, recordemos que los quehaceres de la lógica son 2, el análisis, a la que él llamó con C,
y síntesis, a la que él nombró C', y sus finalidades, que son práctica y teórica. Ya que la lógica tiene dos tareas, que es establecer reglas por demostración, pasar de las tesis a los constituyentes. Para hacer esto, necesita de la metodología resolutoria, C. Y por este lado, entonces, la lógica es una lógica teórica. Y su segunda tarea es enseñar a las otras ciencias las reglas de los procedimientos en general, es decir, explicar las partes que las componen. Para esto necesita de la metodología compositoria, C', y por eso es que la lógica es práctica. Entonces, la lógica es teoría, en tanto que el propósito del método resolutorio es especular la índole de los procedimientos científicos para poder reducir sus atributos. Y es praxis, en tanto que el propósito del método compositorio es organizar estos procesos mentales en procedimientos científicos. La lógica, entonces, estudia las inferencias para poder componerlas y enseña a componer inferencias. Para su sexta cuestión, él se pregunta cuál es el objeto de la lógica, si es un objeto real o es un objeto racional. Para ello comienza diciéndonos que la lógica se encarga de estudiarlo todo, es decir, todo lo que las otras ciencias estudian. ¿Qué es lo que estas ciencias estudian? Son procedimientos científicos, que a su vez son procesos mentales. Y la lógica tiene un enfoque especial, que es la relación entre los constituyentes de los procedimientos. Es decir, ser sujeto de, ser antecedente de, ser constituyente de. Para ello, Rubio establece una fórmula, que es XRY, en la que X y Y son los entes que se encuentran relacionados y R es la relación que hay entre estos entes. La lógica estudia entonces propiedades relacionales entre las cosas de los procesos mentales. Prosigue entonces con su pregunta: ¿qué son estos procesos y qué son estas propiedades relacionales? Según Antonio Rubio, los filósofos llegaron a un acuerdo en que estos procesos mentales no son las palabras, no solo son lo que yo digo, rechazando así al nominalismo. Entonces, ¿qué son estos procesos? Estos procesos son entes mentales. Y estos entes mentales pueden ser realizados de dos formas: hechos directamente y adrede, y por consiguiente son reales, y pueden ser hechos indirecta y accidentalmente. Entonces, son racionales. Entonces, el objeto de la lógica es algo material, en tanto que se encarga de los procesos mentales, que son reales, y algo formal, en tanto que se encarga de las relaciones racionales que convierten a los procesos en enunciados, es decir, que pasan de un constituyente al enunciado. Para concluir esto, es importante el estudio de este autor, ya que, como lo dije al principio, él comenta la lógica de Aristóteles, pero su originalidad radica en sus dos últimas cuestiones. Y estas cuestiones las podemos ver presentes todavía en la filosofía de la ciencia y en la lógica contemporáneas.